Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 171. ¿Nueva mascota? ¿Qué clase de locura es esta ahora? Inmediatamente me aparté del escritorio. Pero nada cambió. Felicidades por tu nombramiento como la nueva mascota de complejo turístico Flor Dorada. El mensaje no cambió. Y en la oficina arruinada del gerente de complejo turístico Flor Dorada, yo era el único allí, llevando un traje que me hacía parecer un monstruo. No me digas. Juzgaron mi yo disfrazado como un residente de una historia de terror y simplemente me contrataron como mascota para el parque temático alegre. Era un pensamiento escalofriante, pero la lógica no cuadraba del todo. Este lugar siempre estuvo destinado a seres que no son humanos, de todos modos. Incluso si es una historia de terror, suele haber una lógica interna. Asignarme como la mascota de la nada, como si me estuvieran apuntando, se siente extraño. Debe haber alguna razón. Ah. Recordé lo que había hecho la última vez que entré a este parque temático. La zona amarilla ya estaba arruinada. Yo fui quien activó la puerta a ese lugar. Así que, estrictamente hablando, yo había reabierto este resort. Esto me está volviendo loco. Tragué saliva con dificultad. Así que me convertí en la mascota. Yo. Revisé rápidamente mi apariencia, pero seguía siendo ese traje de combate con el aspecto monstruoso. Otra pista. Inspeccioné el escritorio de nuevo, donde se había colocado la tarjeta con el mensaje. Junto a la tarjeta había un tintero. Y una pluma de ave anticuada clavada en él. ¿Usaron esta pluma para escribir el mensaje de felicitación? Pensando en los diversos trucos de las historias de terror, me senté frente al escritorio. Tal vez si escribía cortésmente algo como, declino respetuosamente, en el documento con esa pluma, podría salir de esta situación. Pero en el momento en que agarré la pluma, mi mano comenzó a moverse sola, escribiendo un mensaje. Requisitos para iniciar las operaciones del resort. Empleados. 3. Esto es una locura. Mi mano seguía garabateando. Las frases continuaron. Los contratos de empleo deben estar en el cajón del escritorio. Y, da la casualidad, que hay visitantes afuera ahora mismo. Si alguno de ellos es adecuado, ¿por qué no reclutarlos cortésmente? Era una locura total. Pero entonces... Oh. ¿Visitantes afuera? Justo entonces. Este lugar. Ni siquiera es un resort de verdad, ¿verdad? Voces vinieron de fuera de la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba la puerta cerrada. Los empleados de Soñar Despierto Inc. que habían sacado la pieza amarilla, conmigo también habían terminado aquí. Maldita sea. Inmediatamente me levanté y abrí la puerta. Van. Tan pronto como la puerta se abrió y nuestras miradas se encontraron, los empleados se sobresaltaron y se quedaron rígidos, congelados en su lugar. La única razón por la que no gritaron debió ser su experiencia con exploraciones en la oscuridad. Los dos empleados, con los ojos muy abiertos por la tensión y el miedo detrás de sus máscaras, retrocedieron vacilantes contra la pared y me miraron. Al menos la cara de Han Geo se había puesto pálida, pero no se pegó a la pared tan obviamente. Tal vez el director Hou le había dicho quién era yo. De cualquier manera, me dolía la cabeza. Dentro del parque temático, no podía alejarme demasiado de estas personas. La última vez, las personas que sacaron la misma pieza también fueron transportadas cerca. Si te alejabas más de una distancia establecida, aparecería una cuerda, te pondría una soga alrededor del cuello y te estrangularía. Por ahora, tenemos que permanecer juntos. Y el método de escape era obvio. Sé el primer equipo en montar las 3 atracciones de fantasía con tus compañeros de equipo y gana premios espectaculares. Solo monta 3 atracciones y obtén un sello de la mascota. El problema era que, al parecer, la mascota era yo. Han Geo me habló. No parece que haya atracciones para montar aquí. Deberíamos intentar movernos a otra área para montar algo. Miré a Han Geo. Yek. Por alguna razón,
Los otros empleados soltaron un aliento agudo. Pero estoy de acuerdo. Solo asentí lentamente, y Han Geo, con la cara aún pálida, asintió de vuelta. Entonces, movámonos. Uf. Salimos. El lugar donde habíamos estado era como un rincón del vestíbulo adjunto al edificio más grande. Caminamos directamente a través de las sombrías ruinas del resort, dirigiéndonos al exterior hacia la puerta. Yo tomé la delantera. Hacia la misma puerta de la que había escapado la última vez. Ese sabes el camino, ¿verdad? Cállate. Por suerte, la puerta que había usado la última vez, seguía en funcionamiento. Las luces parpadeaban y parecían inestables, pero al menos parte de la puerta estaba iluminada. Tal como la había dejado. Bienvenido. Y desde el resort, solo un boleto de entrada para 3 atracciones era suficiente para entrar al parque temático. Pero... me detuve frente a la puerta. No puedo irme. Las mascotas del parque temático no pueden salir de su propia zona. Un sudor frío me recorrió la espalda. Una presión abrumadora me inmovilizó las extremidades. No puedo interferir con otras zonas. Eso sería una horrible violación que amenazaría mi propia existencia. No puedo. No puedo. Mi extraña identidad, ahora definida como la mascota, me estaba estrangulando. Pero si no puedo salir de este lugar, no puedo subirme a ninguna atracción. No hay atracciones en este arruinado resort dorado. Porque es una ruina. Miré la puerta que podía llevar al sueño azul, parque acuático. Un sudor frío me corrió por la espalda. Incluso si muriera y me convirtiera en un cadáver, no creo que funcionara. Por supuesto, solo imaginar mi cadáver siendo arrastrado por los demás y subiendo a las atracciones en la zona azul me dio escalofríos hasta la nuca. Pero esto no es solo una cuestión de si estoy dispuesto a aceptar una muerte tan miserable. Ni siquiera puedo estar seguro de que puedas arrastrar a una mascota muerta a otra zona. No tengo idea de qué pasaría en esta zona si la mascota muriera. Tampoco para esas personas. En ese caso, miré a los empleados de la compañía. Yek. La boca del empleado con máscara de ratón de campo fue cubierta por la empleada con la máscara de mariquita para evitar que gritara. Ignorando la escena con educada indiferencia, bloqueé el camino frente a la puerta. Y luego señalé en una dirección con mi dedo. De vuelta a la habitación donde empezamos. Se supone que no debes irte. Tenemos que volver. Asentí. Ese sí volvemos, hay otra manera. Asentí. Los rostros de los empleados se pusieron pálidos como la cera. De ninguna manera. Jajaja, entonces solo tenemos que seguirte, ¿verdad? Es eso. La empleada con máscara de mariquita, sujetando al de máscara de ratón de campo, me miró mientras retrocedían torpemente. Maldita sea. Aún así, me alivió que escucharan. Suprimiendo un suspiro, volví al edificio donde habíamos recuperado la conciencia. Y abrí la puerta de la oficina de la que había salido. Detuve a Han Geo, que estaba a punto de seguirme, y señalé el cartel desgastado de la puerta. Área de administración. Violación de la regla. No importaba cómo lo pensara, dejarlos entrar era una mala idea. Van. Cerré la puerta a propósito y entré, cerrando los ojos con fuerza. Vaya. Esto me está volviendo loco en serio. Por un momento, incluso pensé, ¿y si me quito este traje y me juzgan como humano de nuevo? Tal vez perdería mis calificaciones de mascota. Pero, por otro lado, ser modificado por la historia de terror, para encajar en el papel podría llevar a un final verdaderamente horrible. No, en las creepypastas, ese es el resultado más común. Al final, a juzgar por las pistas hasta ahora. La única forma para que el grupo que sacó la pieza amarilla escape del parque temático alegre es esta. Hacer que el resort funcione y que sea posible usar 3 atracciones. Y lo que se necesita es... Volví al escritorio y miré la tarjeta del documento. Requisitos para iniciar las operaciones del resort. Empleados, 3. Abrí el cajón del escritorio. Dentro había contratos de empleo, tal como decía el documento. Contrato de empleo. Acepto mi empleo en el complejo turístico Flor Dorada con gratitud y alegría,
y prometo mi sinceridad y mi existencia a la operación de un parque temático feliz y alegre. Empleador. Empleado. Un documento escalofriante, como algo para sujetos de prueba ilegales. De ninguna manera voy a dejar que termine así. Inmediatamente agarré el bolígrafo y edité el contrato. Contrato de empleo. Acepto mi empleo en el complejo turístico Flor Dorada con profunda gratitud y alegría, y prometo mi sinceridad y mi existencia a la operación de un parque temático feliz y alegre. El empleado puede, en cualquier momento, regresar a casa de forma segura si desea renunciar, y puede negarse a cualquier acción que amenace su seguridad. Empleador. Empleado. Borré la mayor cantidad posible de las partes ambiguas que podían interpretarse de múltiples maneras. No se permite escribir sobre la frase. El bolígrafo se negó. Apenas pude tachar y borrar líneas, y apretujé algunas disposiciones adicionales en letras pequeñas en un espacio en blanco. Luego, sosteniendo el contrato completado, la tarjeta del documento original y la pluma, volví a salir. Clic. El personal, acurrucado en el pasillo en alerta máxima y susurrándose entre sí, se volvió para mirarme. Solo Hangueo se mantuvo un poco apartado, como si no hubiera sido incluido por los demás, esperando en silencio. Uf. Les extendí el contrato de empleo. ¿Qué es esto? Como si confirmaran algo horrible, los empleados miraron el contrato con ojos temblorosos, luego se congelaron inmediatamente de horror. Porque les estaba diciendo que se contrataran en el parque temático. ¿Tú quieres que firmemos esto? Por supuesto, firmar un contrato de empleo en una historia de terror conduce a una horrible desaparición más de la mitad de las veces. Aquellos que lo sabían tenían una mirada diferente en sus ojos. Los ojos de personas experimentadas buscando una salida. Ya tengo un trabajo, así que es difícil firmar algo así de inmediato. Podría tener un momento para pensarlo. Yo también, por favor. Así que, dado el tiempo, intentarían encontrar una manera de escapar, o preparar algún equipo para someterme temporalmente en el momento en que bajara la guardia. Si son veteranos en el equipo de exploración de campo, seguramente tendrán al menos un truco para salvar la vida escondido. Así que no podía simplemente esperar por ellos. No hay elección. Miré en silencio a la persona que habló primero. Y luego dejé de respirar. En lugar de ser arrastrado con mi aliento, el humo negro se espesó alrededor de mi traje. El humo que no se dispersaría comenzó a fluir pesadamente bajo los pies del miembro del personal y alrededor de su cintura. Si no firmas, algo pasará. Eso quedó claro para los 5 sentidos. Tan claro que, tratando de ganar tiempo, se darían cuenta de que podrían morir en este momento. Bajé la cara y miré al empleado ratón de campo. De cerca, completamente envuelto en humo negro y el tenue resplandor de las linternas amarillas, la mano del miembro del personal tembló. Al final, el empleado ratón de campo, con lágrimas corriendo por su rostro, extendió la mano hacia el papel, con manos temblorosas, tomó el bolígrafo que le ofrecí y firmó en la sección del empleado. Por favor, no escribas tu nombre real. Si lo intentaban, iba a arrebatárselo y empujarlo a escribir un apodo, pero afortunadamente lo que estaba escrito era ratón de campo. Uf. Inmediatamente inhalé y retiré el humo negro. El empleado ratón de campo se sentó allí mismo y se apoyó contra la pared, inclinando la cabeza hacia mí. Y, mientras todo esto sucedía, la empleada Mariquita, cuyos ojos temblaban mientras observaba, comenzó a retroceder en silencio. Luego empujó a Hangueo y salió corriendo por el pasillo, tratando de escapar en pánico. Pero, Urk. Mientras la empleada Mariquita corría, una cuerda se le enredó en el cuello y se desplomó. Intentó separarse del grupo amarillo. Así que la línea amarilla le estranguló el cuello. Como pensé, todavía me reconocían como miembro del grupo amarillo. Las reglas de entrada a través del juego de mesa seguían vigentes. Suprimí un suspiro y caminé hacia ellos. Afortunadamente, en lugar de huir de nuevo, el miembro del personal se arrodilló en el pasillo. Lo siento. Solo pensé que vi algo por allí. Si era un intruso, iba a perseguirlo, jaja. Silenciosamente, volví a extender el contrato de trabajo. La empleada Mariquita tragó saliva, luego, con los ojos fuertemente cerrados, firmó el documento.
Mariquita. Bien. Y finalmente. Hangeo levantó la vista hacia mi cara por un momento, luego bajó la cabeza apresuradamente y firmó. Gracias. De esta manera, obtuve firmas en los 3 contratos de trabajo. Y por último. Empleador. Era hora de firmar mi nombre. Elegí el alias más apropiado. Empleador, Golden. En ese momento. ¡Fuos! Los contratos de trabajo estallaron en llamas y se convirtieron en cenizas. Y las cenizas se pegaron en las frentes de las 3 personas. Ah. Ahora, en las frentes de los empleados de Soñar Despierto Inc., algo parecido a una letra G, cursiva ornamentada estaba grabado. Miré el primer documento que había traído de la habitación. Tan pronto como levanté el bolígrafo sobre él. Requisitos para iniciar operaciones del resort. Empleados, 3 completos. El área comenzó a temblar. Las ruinas decrépitas en las que habíamos estado se derrumbaron, y algo nuevo emergió. Una luz dorada brillante. Un pasillo espléndido y acogedor rodeado por todos lados de madera brillante y hermosa y decoraciones doradas. Luces elegantes, pequeñas, estilo candelabro, se balanceaban desde el techo, y al final del pasillo, apareció un vestíbulo grandioso y deslumbrante. Un espacio donde escaleras doradas como en un dibujo animado, terciopelo magenta y brillantes adornos de cristal amarillo florecían como flores. Y entonces, Complejo Turístico Flor Dorada. El letrero de Complejo Turístico Flor Dorada apareció en una elegante caligrafía, revelando el glorioso resort de parque temático alegre. Desafortunadamente, los huéspedes no eran candidatos adecuados. Pero me apiadé de estas frágiles formas de vida inferiores y los contraté. Puede que no estén calificados para trabajar como personal a tiempo completo en el complejo turístico Flor Dorada, pero espero que hagan lo mejor que puedan. Siendo insuficiente, se decidió iniciar la operación temporal del vestíbulo y las habitaciones básicas. Que muchos huéspedes se encuentren un descanso tranquilo. Y para los huéspedes que vienen buscando descanso, resolví mostrar una apariencia amigable y alegre, acorde con un parque temático. En el momento en que esa frase fue registrada, mi apariencia comenzó a cambiar. Algo cálido, suave y sofocante comenzó a envolverme sobre mi traje. Con su suave pelaje, envolvió naturalmente todo mi cuerpo y formó una figura gruesa, como si fuera mi propia piel. Antes de darme cuenta, vi mi reflejo en la ventana limpia y brillante del pasillo. Allí estaba la mascota. Con cuernos en forma de rama, una cosa parecida a un gato, estilizada en una forma deforme, parecida a un juguete. El nuevo traje de mascota de parque temático alegre. Pero no era solo yo quien estaba cambiando. Ah. Los cuerpos de los empleados comenzaron a retorcerse y transformarse, adoptando la forma estándar de la mascota. Espera un minuto. Apretando los dientes, agarré el bolígrafo con mi patita de mascota rechoncha y escribí en el documento. Sin embargo, para el personal regular, usar uniformes en lugar de trajes de mascota combinaría mejor con el lujo del resort. La transformación se detuvo. En cambio, los trajes de los empleados cambiaron, convirtiéndose en uniformes formales adornados con pajaritas doradas. Retiré mi mano empapada en sudor. Parecía que podía escribir cosas, siempre y cuando no fuera en contra de la operación del resort. Y yo estaría bien. Mi cuerpo no se había convertido realmente en una mascota. Solo estaba usando el disfraz de mascota. Probablemente. Respiré hondo y me tambaleé hacia el vestíbulo. Horriblemente, ya había mascotas con mi apariencia esperando allí. Botones, personal de limpieza, seguridad, recepción, todo tipo de uniformes. No. Era todo yo parado allí. Gestionaría el resort como la mascota. Podría hacer cualquier cosa y ser cualquier cosa. Siempre y cuando fuera para la operación del resort. Tal como decía el texto. Podría saber lo que quisiera sobre lo que estaba haciendo. Voy a vomitar. Mi estómago se revolvió. Esto no se sentía como una sensación humana. Pero tenía que seguir trabajando. No había otra manera en este momento. Me acerqué al mostrador de recepción más grande del vestíbulo. Evitando el contacto visual con la mascota que estaba en la recepción, escaneé el mostrador. Había un sello dorado.
No importaba cómo lo mirara, parecía ser un sello para confirmar el uso de la atracción. Parecía que, en el resort, podías obtener un sello usando las instalaciones subsidiarias. Esto. Inmediatamente intenté tomar el sello y sellar las pulseras de las otras personas, pero una fuerte resistencia detuvo mi mano. No. Bajo ningún concepto puedes atreverte a sellar la cuenta de los huéspedes que aún no han disfrutado de una atracción. Eso violaría las reglas de operación. /J. Se me cortó la respiración. En cambio, les entregué el libro de visitas. Los empleados parecían desorientados, claramente abrumados por una situación que se salía del manual, pero finalmente escribieron sus apodos en el libro de visitas después de ver el sello. Estoy bien. Excepto por la empleada mariquita. Sellé las entradas del libro de visitas para Han Geo y la empleada ratón de campo. Alegre, boleto de entrada de la aventura de la fantasía feliz cuadrado amarillo grande cuadrado blanco grande cuadrado blanco grande. Alegre, boleto de entrada de la aventura de la fantasía feliz cuadrado amarillo grande cuadrado blanco grande cuadrado blanco grande. Es real. El ambiente se animó un poco. La empleada mariquita miró hacia aquí con una expresión de leve arrepentimiento, pero por ahora no dijo nada. Prepararé las cosas para que pueda presentarse por su cuenta más tarde. Por ahora, si veía alguna oportunidad de escapar o incapacitarme, seguramente la tomaría, así que alargar esto era peligroso. No soy un miembro real del equipo de seguridad, y no poseo ningún poder abrumador y sobrehumano. Si me equivoco, esto podría desmoronarse y terminar en la muerte. Tenía que mantener a este grupo unido de la manera más estable posible. Y además, si nos quedamos aquí por 3 noches, contaría como las 3 atracciones. Decía 3 atracciones. Quizás si cambiábamos de tipo de habitación cada noche. Preguntándome si había una pista, levanté el bolígrafo sobre el documento. Debo asignar alojamiento al personal. Y como hoy son huéspedes, usemos los boletos de paseo para que se queden en una suite fabulosa. Sí. Y la apertura oficial es solo después del atardecer. ¿Qué? Estoy bastante ansioso por ello. Miré fijamente el bolígrafo. Por supuesto. Reabrir el resort significaba aceptar huéspedes. Y los huéspedes de este parque temático eran originalmente no humanos. Lo que significaba, después del atardecer, entidades no humanas inundarían este lugar. Tenía que salir antes de que eso sucediera. Expansión. Necesitaba añadir atracciones inmediatamente. Tenía que abrir más áreas del resort y encontrar nuevas atracciones. Una nueva página apareció en el documento y las palabras comenzaron a escribirse solas. Requisitos para expandir las instalaciones del resort. Empleados. 3. Maldita sea. ¿De dónde se supone que voy a sacar 3 más? Cualquiera en las otras zonas, a menos que esté loco, simplemente terminará los paseos en sueño azul del parque acuático y escapará. No hay razón para que nadie venga aquí. Me estaba mordiendo la lengua ansiosamente cuando, si empezaba el negocio tal como estaba, no se sabía lo que harían los huéspedes. Eso sería una historia de terror por sí sola. En ese momento, mi bolígrafo se movió de nuevo. Entonces, establezcamos las reglas de uso del resort antes de la apertura oficial. Como mascota de este lugar, debo decidir de todo corazón qué tipo de lugar debe ser el complejo turístico Flor Dorada. Así como la mascota roja persigue la estimulación y la masacre sin fin. Así como la mascota azul valora la amabilidad y el honor. Mis propios valores de mascota. En ese caso, inmediatamente tomé el bolígrafo. Reglas de uso del complejo turístico Flor Dorada. 1. Nuestro resort es un destino de ensueño para huéspedes con cortesía y clase. Así es. Por favor, asegúrese de observar los modales y la etiqueta del resort. No se permiten alborotadores.